Buenas tardes, queridos amigos, a esta nueva reunión del Rotary Club de Buenos Aires. Para comenzar, vamos a saludar a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias, tomemos asiento. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión bajo formato híbrido del miércoles 24 de noviembre de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. La oradora de la fecha es la doctora Carolina Stanley, asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre Argentina, la agenda social post-pandemia. Si bien la oradora será presentada profesionalmente y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también moderará las preguntas que se le formulan, quisiera decir unas palabras sobre la doctora Stanley, que anticipo, nada tienen de objetivas, ya que tengo una profunda admiración por ella. ¿Por qué la admiro? Por su forma de liderar junto con Rodrigo Sarazaga, Gastón Remí y otros la iniciativa Seamos Uno. Cabe recordar que el Rotary Club de Buenos Aires acompañó esa iniciativa y distinguió, a propósito de la misma, al reverendo padre Rodrigo Sarazaga con el premio Laurel de Plata a la Personalidad del año 2020. Los líderes de esta iniciativa supieron inspirar y motivar día a día para que un conglomerado de voluntarios ejecutara la propuesta entre el 1 de abril y el 20 de noviembre de 2020. Hubo donaciones por casi 900 millones de pesos de ese momento, que se tradujeron en más de 1 millón de cajas, con un total de 56 millones de raciones de comida. Seamos Uno llegó a 1 millón de hogares. En Seamos Uno cooperaron voluntariamente profesionales y empresarios que normalmente compiten entre sí, empleados del sector público y privado, militantes y autoridades de distintos partidos políticos, sindicalistas, entidades en tercer nivel, funcionarios de distintas jurisdicciones y fieles y cabezas de distintos credos religiosos. La situación era apremiante y requería de una respuesta urgente y contundente donde se dejaran de lado todas las mezquindades. Logró, en el país de la grieta, que personas distintas, que gracias a Dios pensaban y siguen pensando distinto, estuvieran aunadas detrás de un mismo objetivo común y lograran alcanzarlo de una manera transparente antes del plazo comprometido. Mis felicitaciones, Carolina, por tu forma horizontal de liderar y coordinar equipos de trabajo, y gracias, en realidad, un enorme gracias por haberme permitido la experiencia de vida Seamos Uno, donde pude colaborar humildemente y desde mi lugar dentro del Comité de Donaciones Empresarias. Por favor. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, el doctor Luis Obsejevich, expresidente de nuestro club, y los consocios Gabriela Starloa, Eduardo Casap, Oscar Secchi y Norberto Frigerio. El encuentro del próximo miércoles 1 de diciembre estará dedicado a homenajear a los embajadores invitados de honor de nuestro club. En virtud de ello, contaremos con la presencia de 10 embajadores y escucharemos unas palabras del licenciado Octavio Bordón, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Por ser hoy la última reunión del mes, saludaremos, como es costumbre, a los consocios que cumplen años en este mes de noviembre. Eduardo Casap, presidente del Comité de Compañerismo, les ofrecerá el tradicional saludo. También les recuerdo que el próximo 27 de noviembre tendrá lugar la jornada de capacitación gratuita en RCP en el Centro Cultural Conex. El curso está abierto para toda la comunidad. La inscripción deberá hacerse por mail a la Secretaría del Club. Siempre que continúe el levantamiento de las restricciones para la realización de encuentros presenciales, a fines de diciembre de 2021, nuestras reuniones volverán en forma exclusiva a dicho formato. Finalmente, se encuentra presente Francisco Canese Méndez, invitado por su hermano, y también se encuentran presentes los siguientes periodistas:
Pedro Lacour, del diario La Nación, Bernardo Vázquez, del diario Clarín, Roberto Maidana, de Perfil, Leandro Renú, de Página 12, Mayra González, de la agencia NA, y Jairo Stragia, del diario Con Voz. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. La oradora de hoy es la señora Carolina Stanley. Carolina es abogada y actualmente es asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, les adelanto que las preguntas que me hagan llegar, obviamente por estar en esta responsabilidad, no va a poder hablar de política partidaria, sí de otros temas. Carolina tiene una amplísima actividad en el sector civil, público y privado, en temas vinculados al desarrollo social y al mundo de la infancia. Ha sido directora ejecutiva del Grupo Sofía y ha participado en diversos seminarios de la UNESCO, CEPAL y UNICEF. Entre el 2004 y el 2015 fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 2015 y el 2018, ministra de Desarrollo Social de la Nación, y entre el 2018 y el 2019 asumió también como ministra de Salud y Desarrollo Social. Carolina, es un gusto recibirte y escucharte. Buenos días, buenas tardes, ya hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Hace muchísimo que no hablo en público con esto de la pandemia y demás. Hemos hablado mucho por Zoom, pero no así, no presencial. Primero, gracias a todos por estar. Gracias por la invitación. Gracias al presidente, gracias a Federico por tus palabras y por hacerme llegar la invitación y poder hacer que hoy estuviera acá. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un poco la idea era hablar de la situación social y qué proyectamos para el futuro. Pero para proyectar para el futuro, yo siempre dije que para poder transformar hay que conocer y hay que visibilizar. Entonces, antes de empezar a plantear algunos de los ejes que creo que tendríamos que trabajar como políticas públicas de largo plazo, repasar un poco en la situación social que estamos hoy en la Argentina. Hoy la Argentina vive una pobreza del 40%, que en chicos llega al 54%, una indigencia del 10,7%, una brecha entre lo que las familias pobres tienen como ingreso y lo que hace falta para que salgan de la pobreza de 25.000 pesos. A mí este número me parece importante porque también nos hace tomar dimensión de lo que necesita una familia hoy que está en situación de pobreza para poder cubrir la canasta básica total. Un empleo no registrado de entre el 32-35%, depende de la medición, y una deserción y abandono escolar de más del 40%. Y esto no es que sea hoy. Cuando uno mira para atrás los números y mira los números de pobreza, la Argentina durante los últimos 20 años tiene un promedio de pobreza del 30%. Obviamente hemos tenido años en los que fue más, algunos que por ahí bajó un poco del 30%, pero podemos decir que se mantuvo estable en un 30% durante los últimos 20 años. Y esto solo si nos planteamos la pobreza como la podemos medir hoy. Esto solo si nos planteamos la pobreza medida por ingresos, entendiendo lo que una familia gana y lo que una familia necesitaría ganar para alcanzar la canasta básica total. Pero a esto tenemos que sumarle algo que todavía hoy en la Argentina no podemos medir oficialmente, que tiene que ver con la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional no es ni más ni menos que entender todas las condiciones de vida de cada una de las familias en la Argentina. Y estas familias, en general, tienen carencias también en lo que hace al hábitat y a la vivienda, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación,
en la precariedad o informalidad del empleo, en el acceso a los servicios. Y esto también es parte de lo que necesitamos imponernos como agenda para poder transformar realmente y de una vez por todas la situación de pobreza en la Argentina. ¿Qué pasó con la pandemia? Por un lado, la pandemia vino a evidenciar algo que pasaba. La pandemia puso de manifiesto algo que pasa y que viene pasando en la Argentina hace muchos años. Llegó una pandemia donde todos sabíamos que casi nuestra primer arma contra este virus era lavarnos las manos. En la Argentina hay gente que todavía no tiene acceso al agua. En esta pandemia llegó la situación de tener que tener a nuestros hijos en casa, estudiando y aprendiendo. En la Argentina hay gente que no tiene acceso a la tecnología ni la capacidad de poder conectar a sus hijos con sus docentes en la escuela. Todas estas cosas pusieron en evidencia algo que ya venía pasando, algo que es propio de la Argentina. Pero además, la pandemia generó algo que profundizó más, a mi criterio, lo que es la fractura social, porque se manifestó de una manera mucho más fuerte y con índices mucho más altos las situaciones de violencia, las situaciones de adicciones, las situaciones de abuso, situaciones que generaron situaciones difíciles de salud mental. Y todo esto, obviamente, vino a complejizar aún más la situación que se está viviendo o que están viviendo las familias más pobres de la Argentina. Ahora, esto que obviamente es un diagnóstico difícil y que seguramente nos cueste pensar y creer y entender que tenemos realidades tan distintas, tiene una oportunidad para poder salir adelante. Yo creo que la Argentina tiene herramientas y tenemos que poder construir esas herramientas para poder transformar la situación de pobreza. Y creo que no les voy a decir nada nuevo si hablamos de que los dos grandes pilares de la movilidad social son la educación y el empleo. A nadie se le escapa que son estos dos los pilares que necesitamos para que todas estas personas, todas estas familias puedan empezar a generar ingresos genuinos, estén educados, sean capaces para las posibilidades de empleo que haya. Pero miradas así a veces parecen como abstractas e inabarcables. Entonces, en lo que empecé a pensar y un poco lo que quería traer hoy, tiene que ver con cómo vamos desmenuzando, pensando, cómo construimos o cómo fortalecemos esos pilares. Porque la mirada es neta y claramente transversal. No hay posibilidad de que sea un ministerio, no hay posibilidad de que sea alguien que logre erigir ese pilar que por los índices que nombraba antes requieren de mucho trabajo. Entonces acá sí me pareció interesante poder traerles algunas de las cosas que creo que son necesarias justamente para que esos pilares sean robustos y sean los pilares de transformación. Uno de ellos tiene que ver con la primera infancia. Cuando decimos primera infancia estamos hablando de la posibilidad de que cada niño o niña que nace en la Argentina tenga una oportunidad. Sociabilice, se nutra, tenga cuidado, tenga acceso a cuidados de salud, tenga la posibilidad de generar vínculos sólidos, familiares. De todo eso hablamos cuando hablamos de primera infancia. Y hablamos de un chico que va a llegar a primer grado, que es uno de los dos pilares que dijimos que es fundamental para empezar a transformar, de la misma manera que cualquiera de nuestros hijos, que va a llegar a un primer grado en el que va a poder aprender, en el que va a poder entender lo que le dicen, en el que va a poder estudiar y elegir. También me parece que otro de los temas sobre los que tenemos que reflexionar y pensar a largo plazo en la Argentina tiene que ver con el embarazo no intencional en la adolescencia. El embarazo adolescente
es el factor de mayor abandono y repitencia en la educación. Entonces tenemos que saber que esto pasa y empezar a trabajar para que las jóvenes puedan elegir, para que los adolescentes puedan entender y saber en qué momento ellos quieren tener un hijo. También pensé mucho en algo que empezamos a construir, que tiene que ver con lo que primero fue el relevamiento de barrios populares. Hay más de 4.300 barrios populares en la Argentina, y después es una ley de integración sociourbana. Dijimos que en las condiciones de multidimensionalidad, uno de los primeros ejes tiene que ver con la vivienda y el hábitat. Bueno, la integración sociourbana tiene que ver con empezar a construir espacios que sean habitables para todas las familias que viven en esos barrios populares. Y esto quiere decir que sean personas que puedan poner un domicilio en su CV cuando lo mandan a algún lado para buscar un empleo, que no sean descartados a veces y sin ni siquiera mala intención, sino es porque sabemos qué es lo que pasa, porque en su currículum dice casilla 32, manzana 4, del barrio tanto. Porque tengan acceso a que entre una ambulancia y también a que entre la policía y que tengan seguridad y que se vaya el narcotráfico de sus barrios y que dejen de tener miedo por sus hijos, que no puedan no salir a trabajar como madres porque tengan miedo qué pasa con sus hijos de 12, 13, 14 años que hoy están siendo cooptados por el narco. Todo esto tiene que ver con herramientas de construcción que van a permitir que esto que seguro sabemos todos, de que la educación y el empleo son los pilares para salir adelante, puedan ser pilares sólidos, puedan ser pilares definitorios. Y otra cosa muy importante sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo, y ahí se requiere mucho de cada uno de ustedes, tiene que ver con capacitar para el empleo, pero con capacitar para el empleo que es requerido, con capacitar para el empleo que necesitamos hoy, no solo con la terminalidad educativa, porque lo que conté de índices de abandono y deserción claramente impactó en la sociedad, entonces tenemos mucha gente que todavía no terminó el secundario, pero también entender cuáles son esos trabajos a los que pueden aspirar las personas que hoy se quieren capacitar para trabajar. Porque hay una mayoría que lo que quiere es capacitarse y poder trabajar. Entonces, me parece que poder pensar en un eje y en una manera de fortalecer esto que mencionamos permanentemente como los pilares de movilidad social, tiene que ver con el compromiso que cada uno de nosotros también puede poner. Tiene que ver con una Argentina que sea más integrada. Y para eso me pareció importante poder hablar hoy, además de los ejes, digamos, o comentarles algunos de los ejes que no quise profundizar mucho para no hacerlo largo y ser respetuosa de sus tiempos, me parece que hay otra cosa fundamental en esto y tiene que ver con el cómo lo hacemos. Tiene que ver con el desde dónde lo hacemos. Tiene que ver con una mirada. Y la mirada integradora o la mirada de integración tiene que ser una mirada por lo menos compartida o discutida. Porque como decíamos recién con Fede, también a veces de los disensos se crece. Pero crecer a partir de eso, escuchar al otro para aprender y poder generar las mejores soluciones o las mejores herramientas que necesitamos. Pensar también en los valores, en valores que no vamos a traicionar cuando definamos cuáles son las políticas públicas sociales que se necesitan. El valor de la verdad, obviamente, el valor de la libertad. La libertad se da cuando igualamos oportunidades. La libertad real se da cuando una persona, nazca donde nazca en la Argentina, puede proyectarse en su futuro, en la vida que quieran, pensar en tener un trabajo, empezar en salir adelante y generar sus propios ingresos. Esa es la libertad, la no dependencia. Esa es la libertad. La unidad,
entendiendo que nadie en la Argentina se salva solo. La Argentina, con estos índices de pobreza, por más política económica creciente y pujante, nunca va a ser tal que si no bajamos los índices de pobreza. Yo soy personalmente de las que no creen en la teoría del derrame, en que el crecimiento económico llega naturalmente a todos. Yo creo que además del crecimiento económico se necesita trabajar efectivamente en políticas públicas sociales. Pero más allá de eso, que es discutible si alguien quiere, lo que sí tenemos que entender es que somos 45 millones de personas. Con 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, no vamos a poder crecer con todo el potencial que podría nuestro país. Entonces, trabajar en esto también es una interpelación, pero una necesidad para pensar incluso los mejores programas económicos. La transparencia es innegociable. La transparencia de saber que cuando hay una emergencia, porque el Estado asiste a las emergencias, esa emergencia es asistida de manera transparente e igual, que no hay favoritismos, que no se usa como herramienta clientelar, que no se usa como herramienta de poder. Yo soy de las que creen en el diálogo y la escucha, entonces me parece que todos como sociedad tenemos que poder aportar nuestras miradas y generar los consensos, porque lo más importante de todo lo que dije es que esto no pasa ni en 2 años, ni en 4, ni en 8. Para que esto realmente pase y pase profundamente, se necesitan por lo menos 20 años para adelante. Y necesitamos saber que van a ser 20 años, no creer que va a ser mágico, no creer que alguien va a llegar y que lo va a poder solucionar en el corto plazo. Pero un día hay que empezar, y hay que empezar a proyectar, y hay que empezar a creer en esta oportunidad que yo sí creo que tiene la Argentina. Creo una política económica incluida o compañera de la política social, por esto mismo que decía. Pero bueno, de todo esto que creo que podemos hacer, porque soy de las que creen que podemos hacer esto, creo que lo más importante es tenerlos a ustedes acá y que hayan elegido venir a escuchar sobre política social, porque sin duda cada uno de ustedes es agente de transformación. Sin duda cada uno de ustedes es parte de esto que necesita la Argentina. Fede habló de Seamos Uno, y la verdad que Seamos Uno no solo fue una experiencia maravillosa, sino como él dijo, fue una experiencia horizontal, transparente, eficiente, donde personas como ustedes un día dijeron, hay que hacer algo, hay que aportar, y bueno, y ese aporte fue pensar y crear este proyecto y poder llegar con lo que en ese momento era más necesario, que tiene que ver con alimentos para muchísimas familias que no estaban pudiendo acceder. Las cajas llegaron a más de 1 millón de familias, y la transformación la hicieron ustedes, cada una de las personas que trabajó en Seamos Uno, pero también infinidad de personas que aportaron, acompañaron, estuvieron, y lo que hicieron fue mirar al otro. Mirarlo, entender qué le estaba pasando y escuchar. Entonces, me parece que es de un gran aprendizaje y que si este tipo de iniciativas, como tantas otras que hay, no son solo espasmos, sino que empiezan a tener continuidad y empiezan a involucrarse en las soluciones que necesitamos buscar como pilares de la transformación de la pobreza, entonces sí, en la Argentina vamos a poder revertir definitivamente la situación de pobreza de nuestros 19 millones que hoy están bajo la línea de pobreza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo infinidad de preguntas que me han hecho llegar, voy a tratar de sintetizarlas de alguna manera, pero la primera sería la siguiente. Hay un informe oficial que señala que en los últimos 11 meses el gobierno destinó a planes sociales 390.000 millones de pesos. Y para el próximo año se calcula que van a pasar los 400.000 millones de pesos. La pregunta, Carolina, es, ¿cómo se sale de este círculo? Bueno, me parece que
lo primero que tenemos que entender y sobre lo que nos podemos poner de acuerdo es que el plan social es una política de emergencia. Sin una mirada de largo plazo y sin pensar en el futuro, no es una política de transformación, con lo cual lo primero que tenemos que pensar es cómo transformamos esos planes sociales en empleo y en el largo plazo en ingresos genuinos que se genere cada una de estas personas. Creo que, bueno, yo de hecho como ministra siempre decía, ¿no? Lo difícil es equilibrar la asistencia de emergencia y la mirada de mediano y largo plazo. Uno tiene que poder trabajar en las dos para poder salir adelante. Y hay dos herramientas que son claras para que los planes sociales puedan ser transformados en empleo. Uno tiene que ver con la educación y la otra, y la capacitación en el empleo, y la otra es la generación de empleo, sin duda. Seguir aumentando tiene que ver con una situación de emergencia que no va a conducir a nada distinto de lo que hay hoy. Ahora, eso, Carolina, sí. Al margen de esta decisión, ¿no?, de la educación, ¿se está de alguna manera poniendo en práctica esto? Porque el tema de convertir los planes sociales en trabajo, lo vengo escuchando hace ya muchos años, es decir, algo pasa que en algún momento se traba eso, porque lo que aumenta son los planes sociales. Bueno, yo hoy, sinceramente, con una mano en el corazón, no conozco en profundidad lo que se está haciendo en el ministerio. Sí puedo contar mi experiencia en el ministerio. Cuando nosotros llegamos al ministerio, había una cantidad de personas que recibían planes sociales que teníamos en una base de datos y eso era todo. Lo primero que hicimos fue generar un censo donde le pedimos incluso en ese momento a ANSES articular con ellos y sus oficinas, que tiene oficinas en todo el país, donde cada persona se presentara personalmente y hiciéramos una entrevista de unos 20 minutos para poder entender quiénes estaban recibiendo planes sociales en ese momento. Y ahí uno de los datos que nos llamó la atención fue que más del 80% no tenía el secundario terminado. Entonces, lo que decidimos enseguida fue que para que justamente se transformaran en empleo, una de las cosas más importantes tenía que ver con la terminalidad educativa y la capacitación. De hecho, generamos incluso algunas pruebas piloto de terminalidad educativa con capacitación en oficios y demás. Y ese es el camino, digamos. Las personas que hoy reciben un plan social, en algún momento estuvieron y están en situación de vulnerabilidad. Ahora, muchos de ellos, porque también tengo anécdotas de personas que terminaron su secundario mientras nosotros estábamos, y la emoción de esas personas que saber que tenían su título secundario y que tenían una herramienta más para conseguir trabajo, era muy profunda. Entonces, creo que el camino es ese, como digo, no va a haber magia, y esto no va a pasar de un día para el otro, porque alguien que no tiene el secundario terminado va a demorar un tiempo en terminarlo, y alguien que necesita capacitarse para un empleo también va a demorar un tiempo. Pero esto necesita empezar a pasar. Entonces, no es solo que pasen a determinados trabajos, también hubo 25.000 personas que en ese momento dejaron los planes porque consiguieron trabajo, sino que el plan sea una herramienta de integración, capacitación para un futuro, como decía antes, de libertad, donde ellos generen sus ingresos y puedan disponer de sus vidas. Pregunta, ¿por qué se dieron más planes durante el gobierno de Macri que en el de Cristina, y por qué no aceptaron el plan de procreación responsable? Respecto de la pregunta de los planes, yo asumí el ministerio y habían 250.000 planes heredados de la gestión anterior de la Argentina Trabaja. Los otros 250.000 planes se crearon a partir de una ley del Congreso que impulsó el kirchnerismo. Entonces, en ese momento, lo que sucedió fue, se votó la ley de emergencia social, que salió en diciembre de 2016, donde esa ley generaba la creación de una cantidad de planes sociales con un presupuesto. Y esos fueron los planes
que administré, digamos, durante mi gestión en el ministerio, con esta mirada, generándoles la obligatoriedad de terminar el secundario y generándoles la obligación de capacitarse para pensar en un futuro que pudieran el día de mañana conseguir su trabajo genuino. Y el tema del proyecto de procreación responsable. La verdad es que no sé, con una mano en el corazón, no sé qué pasó. Puedo averiguar después y mandarles. Pero hay dos preguntas, ¿no? Sí. Vuelven a decir, Carolina, ¿por qué no aceptaron la propuesta de procreación responsable de Badeni, Kachanowski, Parodi y del CONICET? Yo la desconozco. Yo también, por eso no quiero hablar sobre algo que no sé, así que... Carolina, hablando con el exministro Daniel Arroyo, me confesó de alguna manera su cansancio, ¿cómo lo digo?, de lidiar con las presiones de los dirigentes sociales, piqueteros, su enorme cansancio. Me gustaría que usted nos señalara cómo fue su experiencia. ¿Quiénes son Grabois? ¿Quién es Navarro? ¿Quién es Pérsico? Bueno, yo a diferencia de Daniel ya tengo 2 años afuera, así que por ahí su cansancio, digamos, uno termina el ministerio igual cansado siempre, ¿eh? El ministerio es un ministerio grande y la verdad que requiere de mucho esfuerzo. Yo tengo mucho compromiso y mucha vocación social, así que entiendo su cansancio. A ver, respecto de eso, para no personalizar, yo hablaría de lo siguiente. Yo creo que los movimientos sociales, como organizaciones sociales o de la sociedad civil, como muchos cultos y demás, son actores sociales y muchos de ellos están en el territorio. Ahora, distinguiría lo que es un movimiento social de estar en el territorio de lo que es un movimiento social por ahí partidario, digamos. Hoy me parece que hay muchos movimientos sociales que han tomado posición partidaria, y me parece que eso es una manifestación o su creencia respecto de la política social en el marco de un partido político, que no es lo mismo, digamos, que un movimiento social que por ahí no tiene ninguna afinidad partidaria. Con lo cual, digo, me parece que son distintas miradas. Yo igual soy, o sea, me conocen y me han conocido durante esos 4 años, soy una persona de diálogo, he intentado dialogar y construir, y sobre todo construir políticas propositivas, digamos, como esto que planteaba, ¿no? La transformación de los planes en herramientas de capacitación, la transformación de los planes y la obligatoriedad del secundario, que obviamente fueron resistidas y tuve embates y demás, pero bueno, nada, eso diría. La pregunta, por ejemplo, ayer hubo demostraciones pidiendo más planes sociales, por ejemplo, del Polo Obrero. Bueno, en la época en que usted era ministra también había distintas organizaciones partidarias, sociales. Es decir, ¿por qué el Estado necesita de, por decirlo de alguna manera, de gerentes para concretar la ayuda social? Es decir, ¿cómo nacen justamente estos líderes piqueteros, el Polo Obrero pidiendo planes sociales cuando es el Estado, en todo caso, el que debería ocuparse de esto? Bueno, acá van dos miradas por separado, ¿no? Primero, me parece que el corte de calle y demás es extorsivo, siempre lo sostuve así, y no me parece que sea el mecanismo de reclamo. Y lo otro que planteas es cierto, y es en lo que creemos, en la desintermediación y en la llegada directa del Estado. Por eso me parece que lo que hay que hacer es desarrollar todo lo que pueda hacer políticas de desintermediación y políticas de llegada directa, como en el momento en el que era ministra desarrollamos El Estado en tu Barrio, que era un programa justamente que llevaba a las oficinas de ANSES, de RENAPER, del Ministerio de Desarrollo Social, de Cedronar, las oficinas de acceso a la justicia, a los distintos barrios. Primero empezamos en la provincia de Buenos Aires y después lo hicimos en todo el país, porque muchas veces lo que le pasa a la gente es que para acceder a cualquiera de estos beneficios necesita viajar mucho, necesita trasladarse. Entonces, primero es la cercanía del Estado, se necesita cercanía del Estado. Segundo es multiplicar o abrir ventanillas para poder acceder y explicar y responder. Y la tercera son normas claras de
quién está en capacidad de percibir un beneficio y cuál es la situación que lo habilita a percibir un beneficio. Con esas tres cosas, digamos, se puede trabajar desintermediadamente. Carolina, acá es una reflexión, ¿no? Porque dice, a usted le interesan la infancia, la adolescencia, que está hoy en una situación dramática, y quería una reflexión suya porque dice la Argentina está generando chiquitos de 5 años desnutridos, con falta de plasticidad cerebral, y realmente esto es una tragedia para el futuro de la Argentina. A ver, sin duda, la infancia, diría yo, que es lo que más nos interpela hoy. De hecho, lo dije en el primer diagnóstico, cuando hablé de los índices de pobreza. Cualquier índice de pobreza se recrudece en las edades más tempranas. Y sin duda necesitamos poder trabajar en políticas públicas que empiecen a combatir todas esas cuestiones. Por eso yo soy, diría, una militante de la primera infancia, porque creo que realmente uno en esos primeros años puede, digamos, por la negativa condiciona, por la positiva, cuando uno interviene y puede estar, le da oportunidades a ese chico. Entonces, creo que sin duda ese es uno de los ejes centrales que nos obligan a trabajar ya. Y el otro tiene que ver con los adolescentes de hoy también. Digo, es una preocupación enorme y en función de muchos que dejaron la escuela y demás, poder trabajar con ellos y poder generar oportunidades y proyectos de vida. Porque sin duda son quienes están creciendo en la Argentina y pueden transformar esto también. Digamos, yo hablé de 20 años, con lo cual son personas que de acá a 20 años van a estar en condiciones de trabajar y de hacer una cantidad de cosas. Entonces las oportunidades se las tenemos que dar hoy. Carolina, ¿de qué depende que la ayuda social en la Argentina de alguna manera se despolitice? De voluntad política. ¿La hay? Yo creo que sí. O sea, ¿sí? Por lo menos mi planteo de la mirada al futuro es despolitizando la ayuda social, sin duda. Pero eso, ¿cómo se llega? Con un inclusiva. acuerdo político, porque hoy está más politizada que nunca. Yo creo que tiene que ver con un acuerdo político y también con el involucramiento de la sociedad. Recién hablábamos con el presidente y hablábamos de la rendición de cuentas y de dar la cara. Entonces creo que el involucramiento de la sociedad también va a ayudar a la despolitización, sin lugar a dudas. Le hago la última pregunta. Recordando su paso por la función pública como ministra de Salud y de Acción Social, ¿hay alguna cosa que se reprocha? Que decía, bueno, no tuve tiempo de corregirlo. Sí, sin duda. Creo que parte de lo que uno tiene que hacer para crecer es mirar y aprender de lo que pasó. Sin duda me reprocho, creo que no llegamos a transformar lo que es, por lo menos en profundidad, la burocracia del Estado, que es algo de lo que hablábamos y tan necesario justamente para que el acceso sea más directo. Creo que cuando uno llega a estos lugares, por eso creo también necesario generar planes a muy largo plazo. Uno llega y tiene que entender qué es lo que está pasando, dónde está, quién es quién, y todo eso lleva tiempo. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo sobre entender, bueno, cuál es el punto de partida y hacia ahí ir, y que no importe quién sea quien esté a cargo, digamos, que elijamos a los mejores para que lo lleven adelante, pero sí poder ponernos de acuerdo sobre cuál es el punto de partida. Y creo que durante esos 4 años, el primero, diría, me llevó el tiempo de conocer y entender y censar a las personas que tenían planes y una cantidad de cosas que también son necesarias, pero que bueno, que una vez que uno conoce, por ahí ya le queda menos tiempo para trabajar. Creo que políticas de juventud que llegaran o que permearan más y fueran más transversales y llegaran a toda la Argentina también. Creo que necesitamos jóvenes que puedan proyectarse, que puedan proyectar su futuro, y me parece que eso es parte de lo que por ahí pudimos empezar a trabajar, pero no llegamos. Así que bueno, creo que entre esas y otras cosas serían temas para profundizar y para trabajar la política social que viene.
¿Volvería a aceptar ese cargo si le toca la oportunidad? Con una mano en el corazón, Sí. creo que no. Carolina Stanley, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le vamos a pedir a nuestro querido consocio, el doctor Eduardo Casap, que dirija el tradicional mensaje a nuestros consocios que han recibido, que han cumplido años en este mes de noviembre. Eduardo. Muchas gracias, presidente. Amigos invitados en Rotary, hoy festejamos los cumpleaños de los amigos nacidos en el mes de noviembre. Jorge Fassbind, Carlos Fuchs, Diego Ibarbia, Juan José Iribarren, José Ramón Sánchez Muñoz, Bernardo Turjaski, Carlos Esperoni, Roberto Pianas, Juan Carlos Besiú, Roberto Yermoli, Héctor Alegría, Guillermo Combal, Daniel Feró, Guillermo Zaraco, Fernando Romero Carranza, Badi McClaskey, Martín Barsi, Eduardo Santamarina, Alfredo Iribarren, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavalo, Adelmo Gavi, Alfredo Corti, Jorge La Rosa, Horacio O'Donnell, Norberto Palacios Baqué, Silvio Becher, Juan Carlos Li Rossi, Enrique Berendt y Sergio Huitis. Además de desearle feliz cumpleaños a todos, querría compartir con ustedes un pequeño comentario que me quedó luego del mes pasado, en el cual nuestro queridísimo amigo Fortunato Benaim cumplió 102 años y que en razón del tiempo tuvimos una salutación muy breve. Y les hago referencia a los telómeros. Los telómeros son la parte final del ADN de nuestros cromosomas, y los telómeros, esa porción final, es la que da la indicación para que todas las células nuestras se activan, se reproduzcan y vivan. Hay un solo problema: los telómeros se agotan. Entonces, a medida que el telómero se agota, esa energía vital se va perdiendo y llega la edad avanzada y finalmente la muerte. Es interesante, y esto lo hablamos mucho con el amigo Cooper, porque hay una situación en que los telómeros son inmortales. Esa situación se verifica en las células tumorales. Las células tumorales nunca se le agota el telómero, y por eso los cultivos de células tumorales totipotenciales son inmortales. Entonces eso llevó, ya hace unos cuantos años, a que el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos unió dos institutos, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional del Envejecimiento, en este proyecto, porque es muy posible que si se entienda mejor el mecanismo de los telómeros, se va a prolongar la vida, pero también se van a curar muchas enfermedades. Entonces, aprecio que el querido Fortunato debe tener muy buenos telómeros, porque lleva 102 años en su plena capacidad, y sin tener 102 años, en este mes de noviembre, el senior es Carlos Esperoni, que acá nos acompaña hoy, y el más joven es Roberto Planas. Hoy no voy a mencionar las edades para no crear ninguna situación. Así que les deseamos a todos muy feliz cumpleaños, pero a todos ustedes que tengan muy buenos telómeros. Muchas gracias.
Bueno, una nueva reunión, muy agradable, por cierto, de modo que siendo las 14:15, vamos a dar por concluido el encuentro de hoy. Buenas tardes y muchas gracias a todos.